Hola, mi nombre es Jonathan Barbosa y qué privilegio poder estar aquí con ustedes una vez más. Para mí es un honor, como todos los viernes, poder compartir una palabra con ustedes. Bueno, hoy quiero hablarle acerca de algo muy interesante. Estoy hablando con un compañero acerca de un tema del proceso del milagro. No sé si a ustedes le ha pasado, pero cuando oramos a Dios y le pedimos a Dios un milagro o algo sobrenatural, algo que pase la mente humana, algo imposible a Dios, hay algo que como que nos detiene. Hay algo que muchas veces pensamos, esto no está sucediendo, esto no va a pasar, pues por las circunstancias que vemos a nuestro alrededor. Y nuestra fe cae y realmente no vemos el milagro. No lo vemos porque nuestra fe se dejó llevar por lo que ve y no lo creyó lo suficiente. No sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado bastante. Cada vez que yo soy una persona que sueño mucho, y cuando sueño, o sea, no sueño de acostarme a dormir y soñar, sino sueño despierto. Imagino historias, imagino momentos, me transporto a lugares con mi pensamiento y me transporto a cosas que realmente anhela mi corazón. Y tengo muchos sueños que para muchos de ustedes, tal vez si yo me ponga a contarlo, sería imposible. Pero yo trato de no perder la fe a pesar de que no vea nada a mi alrededor. Porque he visto cómo Dios en el pasado ha hecho milagros sobrenaturales, ha hecho milagros los cuales jamás el hombre podría decir que eso sucedería. Y yo lo he visto con mis ojos. He visto un Dios que hace milagros en mi vida, he visto un Dios que hace milagros en mi familia, con mis amistades. Pero cada milagro tiene su proceso. Entonces le voy a poner por título el proceso de mi milagro. Mira, el proceso de mi milagro o de tu milagro no es fácil. Yo conozco mucha gente en hospitales ahora mismo que están pasando un proceso de un milagro casi imposible. Pero de eso se basan los milagros. Procesos que se pagan con llanto, procesos que se pasan con soledad, procesos que se pagan con negatividad, procesos que van decayendo para nuestros ojos, para nuestra visión, para lo que está a nuestro alrededor. Los momentos se ponen tan y tan oscuros que no vemos nada. Entonces comenzamos a decir, ¿dónde estás? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no te siento? ¿Dónde te fuiste? Y ese es el proceso de nuestro milagro. Hay procesos de nuestros milagros que duran años. Hay procesos de milagros que son cortos. Pero el proceso de tu milagro es así, si no, no es milagro. Yo quiero que me acompañes a Proverbios 4, 20 al 23. Dice así: Hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este proverbio me llena y me conforta porque hubo un momento en mi vida donde estaba pidiendo un milagro grandísimo por mi papá. Y me acuerdo que Dios me lleva a esta palabra. Mi papá se encontraba delicado de salud y Dios me lleva a esta palabra: Hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones. Y entendí una cosa: las razones de Dios, el pensamiento de Dios, mucho más grande que el mío. El pensamiento de Dios sobrepasa toda aquella palabra negativa, o tal vez todo aquel pensamiento negativo que yo pueda tener. Y eso hice. Me recosté en Él y no aparté mis ojos de su palabra. La guardé en mi corazón, porque son vida aquellos que la hallan, dice ese proverbio, y medicina a todo su cuerpo. O sea, en medio del proceso
tan difícil, yo encontré la palabra perfecta para mí. Bueno, en fin, quiero llevarte a una palabra increíble que se encuentra en Juan 2. Si lo puedes buscar ahí donde estás, sería magnífico para que puedas leer y te des cuenta. Mi versión es Dios habla hoy, así que no sé si sea un poco diferente para ti. Pero dice así, Juan 2. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Es que me la imagino. Versículo 4 dice: Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que servían: hagan todo lo que Él les diga. Habían allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber dónde habían salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: sirve este vino primero, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se servirá el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con las cuales mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Cafarnaúm acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. Y ahí termina esta palabra. Para mí esta palabra me transformó un poco, porque aquí se ve el proceso de un milagro. Versículo número 5 para mí es uno de los más, ¿cómo te podría decir? Como el versículo que más atención captó a mi vida. Porque María, la madre de Jesús, le dice: ella les dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que Él les diga. Entonces, hablemos de los que sirven. La locura es que lo que ellos hicieron no tenía sentido. Yo quiero que tú te pongas en sus zapatos y te imagines esa escena. Tienen unos envases para echar agua, los cuales se supone que sea agua para otra cosa, pero Jesús le dice: echen agua y llénenlo. Ellos lo llenan hasta arriba, y a fin de esto, si te das cuenta, si lees completamente de nuevo, no hay ninguna parte donde dice que cuando se llenó ya era vino. O sea que el proceso todavía estaba de agua, todavía era agua. Y mi imaginación, ¿verdad? Porque hay un versículo, déjenme se lo busco, hay un versículo que dice, es el versículo número 8, dice: y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Y así lo hicieron. El encargado de la fiesta, estoy en el 9 ahora, el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino. Y eso para mí es muy curioso, pues porque no dice probó el vino, sino dice probó el agua convertida en vino. Estos servidores, yo me pongo en sus zapatos, y como digo ahorita, tienes que ponerte los zapatos para poder entender esto. Llenaste una vasija de agua completamente hasta arriba. Te dan un pequeño vaso para llevárselo al que está haciendo la fiesta del lugar.
y en el proceso simplemente sigues viendo agua. Y yo decía, pero Señor, si esa persona sacó agua de ahí, o sea, puso agua, sacó agua, y en el caminar hacia donde está la persona en la fiesta, yo me puse a pensar y decía, pero es que me van a botar, como servidor me van a botar. ¿Qué disparate estoy haciendo yo? O sea, ¿qué locura estoy haciendo yo? Porque todavía no se había visto el milagro. Todavía era algo como de mentira, o sea, era como ficticio. Yo me imagino que entre los servidores estaban hablando, pero Jesús está loco. ¿Cómo le vamos a llevar agua al dueño de la fiesta? Pero Jesús se volvió loco, ¿pero qué está sucediendo? O sea, no. Y muchos de ellos tal vez dijeron, no, yo no voy a hacer eso. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque los procesos son así, son difíciles de entender. Los procesos del milagro son difíciles de entender. Y tal vez uno de todos, de los que estaba allí, dijo, no, yo lo voy a hacer, yo lo voy a llevar. Y mientras iba caminando, tal vez iba viendo cómo el agua se convertía en vino. Y el proceso iba cumpliéndose hasta llegar donde el que está haciendo la fiesta y le dice, prueba. Y cuando prueba el mejor vino de su vida, haciendo partícipe de un cumplimiento que solo él podía entender y había visto como milagro. Yo no sé si tú puedes ver dentro de tu vasija y dices, está hasta el tope, ya no aguanta más, llegó hasta lo máximo, se desborda. Mi milagro lo veo y no se ve a la vez. Se supone que este sea el milagro, pero nada pasa. Se supone que Jesús haya hecho el milagro, pero nada pasa. Es simplemente agua, es simplemente transparente, es simplemente lo mismo para lo que fue hecho esta vasija. Agua, no veo ese milagro. Pero solo los que sirven pueden ver el poder y la manifestación desde el principio. Solo tú que estás ahí esperando el milagro, solo tú que has luchado, solo tú que has llorado, solo tú que has pasado el proceso, vas a poder entender la manifestación desde el principio hasta el final. Tú solo podrás entender el milagro. No trates de explicarle a nadie cómo sucedió, cómo va a suceder. Simplemente camina en fe con lo poco que puedes llevar. No te preocupes si dejaste 6 vasijas atrás, llenas completamente hasta arriba. Acuérdate, tu milagro se convierte en milagro cuando caminas con el proceso en tu mano. No importando si el proceso es pequeño, no importando si el proceso es grande, no importando lo que esté sucediendo, la manifestación solamente la vas a ver tú. Porque fuiste tú quien llenaste la vasija. Porque fuiste tú quien viste desde el principio lo que había sucedido. Yo no sé si me estás entendiendo, pero cuando caminamos con un pedazo de nuestro milagro, agarrado a nuestro corazón, agarrado a nuestra fe, agarrado a todo lo que somos nosotros, vamos caminando de nivel en nivel. Es otro nivel, esto es otro nivel. Esto no se trata de que voy a ponerme de rodilla y le voy a pedir a Dios que cumpla el milagro. No, se trata de creer un poco más allá, es de cruzar la línea, es cuestión de ir a otro nivel, llevar esto de las rodillas a caminar, llevar esto de llenar las vasijas de agua, de oración. Has llenado tal vez el cielo de mucha oración y pidiéndole a Dios ese milagro, pero es momento de actuar, es momento de aunque sea una pequeña porción, un pequeño vaso de agua, en el proceso tienes que llevarlo al otro lado. O sea, tienes que llevarlo, tienes que creerlo, tienes que, como decía al principio, hijo mío, las razones de Dios no son nuestras razones. O sea, el pensamiento de Dios no es